palabra de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio con la primera conferencia, ya que les entregué los saludos de todos nuestros hermanos. Y también todos los hermanos de allá de la Florida les mandan una paz de Cristo a todos ustedes. Así es que, gloria a Dios. Y este primer tema que vamos a comenzar en esta mañana es un tema de el corazón de siervo. Yo creo que lo primero que Dios quiere probar en cada uno de nosotros es el corazón, porque ahí es donde se acumula todo. Dios no nos puede bendecir si nuestro corazón no está alineado con el Señor. Si nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios, entonces Dios no nos puede bendecir. Y en esta primera conferencia, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a ver qué significa tener un corazón de siervo. Cuando el Señor Jesucristo en la palabra de Dios, en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 10 al 12, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, o sea que ahí había un grupo de personas, y les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que digan, guárdenlo y háganlo. No solamente lo oigáis conforme, no solamente lo hagas conforme a las obras, porque dice, no hace, porque el que dice no hace, porque estas cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombres, pero ellos ni aún un dedo pueden mover antes hacer toda la obra para ser vistos de los hombres. Y luego el versículo 10 nos exhorta y dice, no seáis llamados maestros, pues dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el versículo 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado, enaltecido, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí encontramos, hermanos, los principios para tener un corazón de siervos. Y cuando hablo de siervos, no solamente me refiero a los varones, sino me refiero también a las mujeres, que Dios nos llamó a todos a tener un corazón de siervos. Este hombre, John MacArthur, lo define de la siguiente manera. Dice, tener un corazón de siervo significa poseer un deseo profundo, formado por el espíritu de servicio, además distancia de la humildad y firmes por la gloria de Dios, sin buscar el reconocimiento, el poder o la recompensa. Entonces, es la disposición interior de quien comprende que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio. Había un presidente internacional de nuestra asamblea, si me permiten, me va a quitar el saco. Agradezco, hermano. No, está bien así, hermano. Gloria a Dios. Sí, la palabra del Señor, hermano, nos enseña aquí algo muy poderoso. Y MacArthur dice que una persona que está disponible para el servicio es una persona que realmente encuentra el valor. Y les contaba que en nuestra asamblea un presidente internacional que él usaba mucho esta frase. eh, y él decía, uno que no sirve, no sirve para vivir, dice. O sea, el concepto que él usaba era que si realmente nosotros vamos a vivir la vida, debemos vivir la vida para servir a los demás. El mismo Señor Jesucristo nos puso este ejemplo, iglesia. Y él dijo, yo no vine a servir, a ser servido, sino yo vine a servir y a entregar mi vida en rescate por muchos. O sea que el principio de Dios siempre ha sido, el ejemplo de Jesucristo es que nosotros nos convirtamos en siervos. Rick Warren dice lo siguiente: alguien que no dirige desde la posición de poder o prestigio, sino desde un corazón dedicado a servir a los demás,
para cumplir el propósito de Dios. Porque lo tengo, lo hago. O sea, él dice, alguien que no solamente sirve porque tiene una posición, porque un siervo que realmente no sirve por los motivos correctos, cuando tiene la posición sirve, pero una vez que la posición o el nombramiento le es quitado, entonces dice, ahora que sirvan los demás. Y no debería ser así, porque Dios nos llamó a nosotros a servir con un título o sin un título. Dios nos llamó a servirle al Señor. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Entonces, la definición de Jesús va más allá todavía. Jesús lo definió el liderazgo del servicio tanto con sus palabras como sus acciones. Gloria a Dios. Porque quizá todos podemos hablar muy bien y podemos actuar bien y sabemos muchas cosas, pero el Señor lo que definió su liderazgo es que si nosotros vemos en la palabra de Dios, dice que Jesús enseñaba y hacía. Enseñaba y hacía. Se retiraba a orar, venía y enseñaba la palabra y hacía. O sea que siempre en el servicio se requiere el acto de hacer. Y Jesús no solamente definió el liderazgo como palabras, sino un servicio con sus palabras y sus atenciones, poniendo la pata arriba por encima de los demás. No, el Señor nos enseñó a nosotros a servirle. Pablo lo define de la siguiente manera cuando le escribe a los hermanos en Filipo y les dice lo siguiente: nada hagáis, dice, escuche bien esta palabra, dice, nada hagáis por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Por ser vistos, por agregar un orgullo. Dice, no, nada hagáis por vanagloria, antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a vosotros, como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuántos tienen ese sentir que hubo en Cristo, hermanos? Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo en Cristo. Pero antes de decirles Pablo estas palabras, les está diciendo, si queremos realmente ser siervos, debemos estimar a los demás más grandes que nosotros. No importa que sea una persona recién convertida, no importa cómo venga, si realmente le queremos dar estima y ganar las almas, debemos estimarlo realmente por el valor que Cristo les dio. Y quizás alguien dice, no, pastor, pero tiene más valor. No, hermano, si Cristo murió por todos nosotros, esa persona tiene un valor incalculable. Y para ganarla necesitamos darle el valor. La gente está cansada allá afuera porque no le dan valor, pero cuando vienen a la iglesia y nosotros le servimos, tomamos, no nos ponemos esas ropas así, es que yo soy esto, yo soy lo otro, sino que nos despojamos de nuestras ropas reales, como dice Pablo a los filipenses, y entonces comenzamos a servir. La gente dice, aquí es diferente la cosa. El liderazgo humano, lo contrario al liderazgo servicial, se describe a menudo como liderazgo egoísta o a un liderazgo que está centrado en él mismo. Este enfoque está impulsado por el poder, no el poder de Dios, por la persona tener poder, por controlar, por ambiciones personales o por proyectar una imagen a las personas que quizá nosotros ni somos. Este enfoque nosotros debemos entender que es un enfoque humano, no tiene nada que ver con nosotros, los siervos y siervas de Dios que estamos acá. Este tipo de liderazgo se centra en el yo, que habla de sí mismo más que del Señor o más que de otras cosas. Se enfoca en el yo primero, después yo, y solo piensa en él y en él y en nadie más. Ese es un liderazgo egoísta. En el lugar de la humildad y del servicio que deberíamos tener, estar bien con los demás. Mire, esta gráfica que podemos ver ahí, quizás los hermanos que están allá atrás lo alcanzan a distinguir. El liderazgo con rasgos humanos es impulsado por el poder. La gente está hambrienta de poder, pero cuando realmente experimentamos el verdadero poder de Dios, este poder de Dios no nos hace más,
nos quita la altivez y nos aterriza y nos convierte en verdaderos siervos de Dios. Este tipo de liderazgo dirige a través del dominio, del control, en lugar de la influencia y el amor. ¿Sabe que en el reino de Dios es diferente? ¿Por qué se dejaba dirigir la gente por Jesús? Porque Jesús los amaba, porque Jesús los atendía, porque Jesús los sanaba. Entonces, cuando nosotros dirigimos desde el amor, siempre, hermanos, vamos a tener la bendición de Dios. Otros dirigen por el ego, buscan la admiración, el estatus, los beneficios personales. O otros por el control, micromanejan todo, acaparan toda la autoridad o se resisten a tener colaboradores, son todólogos, lo quieren hacer todo ellos. No rinden cuentas. Son síntomas de un liderazgo que no es el liderazgo bíblico, del servicio bíblico. No rinde cuentas a nadie, evita la retroalimentación, raramente admite los fracasos, no quiere rendir cuentas. Hermanos, y todos estamos aquí en la tierra para dar cuentas los unos a los otros. El que no da cuentas es porque no tiene el Espíritu de Dios dentro de él, sino que algo se está arraigando ahí, que se llama rebeldía, que el Señor la reprenda. Pero ¿cuántos nos gusta dar cuentas, hermanos? ¿Y por qué es tan importante esto de dar cuentas? Porque no solamente nos está entrenando aquí en la tierra y somos buenos administradores del reino de Dios, pero también nos está entrenando para cuando lleguemos con el Señor. Yo no sé cómo le van a hacer los que no les gusta dar cuentas, porque cuando lleguemos allá el Señor nos va a decir: ¿y qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con las habilidades que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo? Y ahí que le vamos a decir: no, Señor, yo no le doy cuentas a nadie. Oh, esto de dar cuentas nos entrena para cuando lleguemos con el Señor. Se centra en la imagen, más preocupado en la apariencia, en qué dirán de nosotros, en cómo nos vemos, en las motivaciones basadas en el miedo. Por eso, hermanos, nosotros no motivamos desde el miedo ni de la manipulación, pero el liderazgo humano o más bien lidera desde la manipulación y del miedo. Si no lo haces, te voy a correr. Si no lo haces, te voy a acusar. Pero acá no, acá lideramos bajo el poder de Dios y bajo el ministerio de Jesucristo, que es un ministerio de servicio. Entonces, los contrastes del liderazgo humano no serviciales, miren esto: impulsado por el poder que se adquiere, liderazgo interesado en hacer a su conveniencia, liderazgo para dirigir solo por poder, liderazgo autoritario, liderazgo impulsado por el poder humano y liderazgo impulsado por las ambiciones. Por eso, cuando no hay visión en una iglesia, en un siervo de Dios, lo único que lo impulsa es la ambición. Y quiero decirles algo: Dios nunca va a bendecir las ambiciones de los hombres. Dios siempre va a proveer para la visión de los hombres de Dios. Pero las ambiciones, Dios no está obligado a bendecirlas. Entonces, el liderazgo está centrado en la imagen, basado en el miedo. Por eso, hermanos, nosotros no lideramos desde el temor. Si tenemos un grupo de amistad, no les metemos miedo a los hermanos, les enseñamos, les damos el ejemplo, cómo se sirve a Dios. Entonces, principios básicos del liderazgo maquiavelista, que es el poder fundamental. Es mucho más seguro ser teniendo que amando, si hay que elegir. Muchos dicen: es que los fines justifican los medios. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es a la manera de Cristo. Un principio nunca caerá por la razón legítimas para romper las promesas. Donde Maquiavelo argumenta, gobernar debe de estar dispuesto a actuar con astucia, dureza, con ello se logra convencer, poder, o ordenar o hacerlo el medio. La imagen por encima de la integridad. Y aquí es donde nosotros no entramos en ese liderazgo tampoco. ¿Por
Porque nosotros ponemos la integridad antes que cualquier cosa. Somos íntegros delante de Dios en lo que nosotros hacemos. A ellos no les interesa la integridad. El fin amerita todo lo que se haga. No importa sobre quién pase, pero va a llegar a la cima. No, nosotros no. Nosotros servimos a Dios de corazón en el nombre de Jesús. La naturaleza humana egoísta. Voy a ir rápido, hermano. Una advertencia bíblica contra este tipo de liderazgo. En Ezequiel capítulo 32, versículo 2, dice: hijo de hombre, entona este lamento dedicado al faraón. Mire cómo Dios le habla al profeta. Rey de Egipto, parece un león entre las naciones, parece un monstruo marino chapeteado en el río, con tus patas enturbias a las aguas y revuelves sus corrientes. Así dice el Señor omnipotente: entre los monstruos, entre los numerosos del pueblo, tendré sobre ti, sobre la red, y atraparás de ella. O sea, aquí el Señor da una advertencia a este liderazgo. No te arrastraré por la tierra, en pleno cuerpo te dejaré tenido. Por todas las aves de los cielos se saciarán las bestias salvajes. Despojaré tus carnes por los montes y por las coronas y haréis los valles. Esto nos enseña, hermano, que para ser verdaderamente siervos que tengan el corazón de Dios, deberemos andar rectamente con el Señor. No sea que nos pase lo que le profetizó al faraón. Gloria a Dios. Entonces, el modelo de Jesús, vamos a entrar al modelo de Jesús ahora, que todos deberíamos imitar. En Mateo, dice la palabra de Dios, Mateo 23: nada seáis llamados maestros, porque uno es el maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, dice, sea el siervo de todos. O sea, el reto que tenemos nosotros, que si queremos ser el mayor de todos, tenemos que ser el que más sirve. Gloria a Dios. Tenemos que ser el que más sirve, hermanos. Quiere ser mayor que todos, sea el que más sirve dentro de la congregación. Por eso, y ningún servicio pasa desapercibido por Dios. Todo lo que hagamos para el Señor y lo hacemos de una actitud de agradecimiento, el Señor tiene recompensa en esta vida, dice, hasta en la venidera. Dice, porque el que se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla va a ser enaltecido, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Cristo lideró? A lo contrario al liderazgo mundano. La motivación: servir, elevar a otros. Esta es la manera de Cristo. En un liderazgo egoísta, controla, gana astucia y riqueza. Pero el liderazgo de Cristo es que las personas que están a nuestro lado, que nosotros no somos los únicos que subimos y que crezcamos, que crezcan los que están con nosotros. El enfoque que tenía el liderazgo de Cristo: crecimiento y bienestar para los demás. El liderazgo mundano: éxito y imagen personal. Solamente una persona es visible y tiene todo el éxito y se lleva la gloria. Acá, con el liderazgo de Cristo, no. Nos preocupamos por el bienestar de los demás. Usó el poder, compartió y los empoderó a sus discípulos. Sin embargo, el liderazgo mundano acapara y controla todo lo que lo rodea. El liderazgo de Cristo: ¿cómo tomaba Cristo decisiones? Buscaba la sabiduría y incluía a los demás. La Biblia dice que en la multitud de consejeros que está la sabiduría. Si no sabe cómo hacer algo, consulte. Si no sabe cómo dirigir nuestras vidas, consulte con este manual poderoso que tenemos aquí. Y si todavía no encuentra la respuesta, busque a uno de los siervos de Dios que le explique cómo dirigir un grupo, su familia o aún su propia vida. Eso es lo que hacía Jesús. Compartía su liderazgo, tomaba decisiones basadas en la sabiduría, tenía comunión, animaba, era un liderazgo honesto. Sin embargo, el liderazgo mundano manipula a la defensiva, pero poco clara. No hay transparencia.
La respuesta a la crítica. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos critican, hermanos? ¿Cómo reaccionan ustedes, hermanos, que están allá arriba? Cuando los critican, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ah, mire que anda diciendo esto y esto otro de usted. Y pues si es cierto, pues usted se lo ganó. Y si no es cierto, dele gloria a Dios porque están diciendo algo que no es correcto delante de Dios y que usted no hizo. Pero el caso es que no debemos engancharnos. ¿Cómo reaccionaba Jesús cuando lo criticaban? Él enseñaba y era humilde y buscaba el crecimiento. Cuando tenemos un corazón que no es el de Cristo, ¿cómo reaccionamos? A la defensiva y culpando a los demás. ¿Quién anda diciendo algo de mí? A ver, tráiganmelo, a ver si es cierto. No, Cristo no se defendía. Él hablaba la palabra y caminaba con humildad. Y si lo criticaban, ¿se acuerdan que en una ocasión le dijeron, tú haces milagros porque tienes espíritus dentro de ti? Y el Señor, ¿qué le digo? Pues si yo tengo espíritus, fui por él. Y les habló, pero no se dejaba no se enganchaba en las críticas. No lo desenfocaban de su propósito. Ejemplo bíblico, Jesús en Juan capítulo 13, versículo 14, lavando los pies de los otros. Este era uno de los actos más humildes. Jesús lavó los pies. El rey Saúl desobedeció a Dios para proteger su imagen. Los resultados: confianza a largo plazo, equipo sano, tuvo un impacto duradero. Sin embargo, el liderazgo mundano, el impacto produce miedo a corto plazo y el colapso final. Todo se cae cuando no está basado en el Señor. Miren, quiero llegar a un punto muy, muy importante. En San Juan capítulo 13, la palabra del Señor del versículo 12 al 15 dice: así que después de que hubo lavado los pies, tomó sus ropas, dice, y volviendo a sentarse a la mesa les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros también me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dijo el Señor. En la cultura judía, el maestro era el que nunca lavaba los pies de los demás. Pero el Señor les dijo: les voy a romper el paradigma que tienen y les voy a dar un ejemplo de siervo. Y luego el Señor les dice, cuando terminó de lavar los pies de los discípulos, le dijo: ahora va a llegar el momento que yo los voy a usar a ustedes. Ustedes van a ser también maestros de la palabra, del evangelio. Yo los voy a usar con poder y van a hacer milagros y van a hacer un montón de cosas. Pero tienen que entender algo: lo que ustedes debieron hacer a mí hoy día, en esta noche que les lavé los pies, dice, porque por ejemplo les he dado, para que yo, así como yo he hecho, vosotros también le hagáis a los demás, dice la palabra. Entonces las acciones, hermanos, hablan más que las palabras. Había un profundo sentir. Santiago capítulo 1 versículo 27: la religión pura y sin inmácula delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos, a la viuda, a los que están en tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. O sea, en otras palabras, vivir en santidad. Pero nunca la santidad nos debe de alejar de la necesidad de la gente. No nos vaya a pasar lo que al sacerdote y a levita cuando pasaron junto al samaritano, que pasaron de largo para no contaminarse. No, nosotros no, nosotros guardamos la santidad, pero si miramos la necesidad en alguien y si alguien necesita la palabra, ahí vamos y le llevamos la palabra de Dios y no nos vamos a contaminar porque estamos lavados con la sangre del Cordero. Mire, voy cerrando con esto, y esto es donde quiero que todos entendamos esta parte. ¿Qué significa realmente un corazón de siervo? Esto, hermanos, estos tres principios que le voy a enseñar brevemente, si nosotros los aprendemos en esta mañana, va a cambiar la forma que nosotros lideramos. El rey más sabio de Israel recibió tres cosas para lograr hacer que Israel fuera de una nación que estaba en el desierto a una nación sobresaliente en medio de un desierto.
Israel está en medio de un desierto. Y usted ve, va a Israel en estos días y es una de las naciones más prósperas en agricultura en medio de un desierto. Pero todo comenzó con los principios que le dio a Salomón. Y en el capítulo 4 de Primera de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, el Señor le da tres cosas al rey Salomón. La primera cosa que le da es sabiduría. La segunda cosa que le da es prudencia. Y la tercera cosa es anchura de corazón. Y le dice la palabra de Dios, y Dios le dio a Salomón, todos leanlo conmigo, todos digan sabiduría. Le dio prudencia muy grande, dice la palabra, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Este versículo, hermanos, este versículo une perfectamente tres conceptos de la enseñanza de la sabiduría y la prudencia y la anchura de corazón. Si nosotros aplicamos estas tres cosas a nuestra vida como líderes, como lideresas va a ser transformada y cambiada si le pedimos a Dios estas tres cosas. El error del liderazgo, la primera cosa es la sabiduría. ¿Para qué es provechosa la sabiduría? Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo tan grande que tú has puesto, que me has puesto a dirigir. ¿Para qué necesitaba sabiduría Salomón? Para, todos digan conmigo, para dirigir. Entonces, la sabiduría es provechosa para dirigir. O sea, si yo soy un todólogo y yo prendo las luces, yo hago todo, yo hago el grupo de amistad, yo doy la enseñanza, yo recojo la ofrenda, yo oro, yo canto cánticos, entonces no necesito sabiduría porque todo lo voy a hacer yo. Pero la sabiduría se necesita para dirigir. Hermano, mire, hoy día a usted le toca esto, hoy día usted va a traer la enseñanza, hoy día usted va a traer la merienda, hoy día usted va a cantar unas alabanzas, hoy día usted va a dar un testimonio en el grupo. Ahí se necesita la sabiduría. Si son todólogos, no necesitan sabiduría. ¿Para qué les va a dar sabiduría si no van a dirigir a nadie? Entonces, la sabiduría es para dirigir. Si realmente le pedimos a Dios sabiduría, es para que nosotros dirigamos. Pero a veces queremos sabiduría y no queremos dirigir. Todo lo queremos hacer nosotros. La sabiduría es para formar equipo. Hacer en lugar de hacer que otros, para hacer que otros hagan en el lugar de nosotros, hacerlo todo. Para eso es la sabiduría. Todos digan conmigo, la sabiduría es para dirigir. Noten lo que le dijo Salomón. Señor, te pido sabiduría para guiar. Dirigir, hermanos, no solamente es un grupo. Hasta nuestra propia vida necesitamos sabiduría para dirigirla. Porque la carne quiere hacer su voluntad. Los amigos quieren, pero el espíritu dice la verdad. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es bien debilucha. Aprendamos a dirigir. La definición bíblica de la sabiduría bíblica es la capacidad dada por Dios para conocer su voluntad y discernir entre el bien y el mal y aplicar correctamente la verdad divina a las decisiones y acciones diarias. Para eso necesitamos la sabiduría. No se trata solamente de tener conocimiento o inteligencia, sino de vivir de acuerdo a los principios del Señor. Esa es la verdadera sabiduría. Vivir de acuerdo a los principios de Dios. La otra cosa que Dios le dio a Salomón. ¿Cuántos quieren sabiduría, hermanos? Puede levantar su mano y decirle, Señor, dame sabiduría. Hermanos, si nosotros somos sabios, entonces nosotros vamos a impactar nuestras ciudades. Porque yo no puedo impactar Miami solo, la ciudad donde Dios me puso. No, yo necesito dirigir a la iglesia para que entre todos impactemos la comunidad y la ciudad donde Dios nos ha plantado. Ahora, la siguiente cosa que Dios le dio a Salomón es la prudencia. Todos digan prudencia. Ahora dígale al hermano que está a su lado, es prudente. El otro día hablábamos con el pastor, con el presidente de la Asamblea Apostólica del México, el obispo Páez, de este tema.
Ser prudente, ¿qué es la prudencia? Ser prudente es la capacidad de actuar o hablar con cuidado. Muchos no están en la iglesia porque nosotros no fuimos prudentes. Mire cómo viene, mire cómo está. Mira, ¿qué va a venir la gente así, hermanos? La prudencia es la capacidad para actuar y hablar con cuidado, reflexionar y sentarse para evitar posibles daños o dificultades o arrepentimientos. Implica evaluar los riesgos y consecuencias de las decisiones antes de actuar. Esa es la prudencia. Usando moderación y cautela para respetar la integridad y los sentimientos propios y ajenos de los demás. La gente no se va de la iglesia porque quiere irse de la iglesia o porque tienen un problema con Jesús. La gente se va de la iglesia cuando hay una persona en la iglesia que no es prudente. Entonces no solamente se trata de traerlos, se trata de usar de usar la prudencia. Características de la prudencia: reflexiona antes de actuar. O sea, si somos prudentes, no. No, es que es así, hermano. No, que y esto. No, reflexiona. ¿Qué está pasando? ¿Qué debo de hacer en esta situación? Antes de piensa las consecuencias a largo plazo es la moderación de cautela. Evita riesgos innecesarios o comportamientos extremos. Buen juicio es discernir entre lo que está bien y lo que está mal y elegir el camino adecuado. Escucha activamente y valora el consejo y la perspectiva de otros antes de que suceda, antes de decir. Tiene templanza y control. La Biblia lo llama dominio propio. Mantiene la calma ante las situaciones difíciles y evita hacer decisiones por impulso. Nosotros nunca debemos hacer decisiones cuando estamos enojados, ni tampoco cuando estamos muy felices, porque vamos a equivocarnos. Las decisiones se toman cuando uno está templado, ni enojado, ni demasiado alegre, porque demasiado alegre uno quiere darle todo a todo el mundo. Y cuando está enojado, uno quiere eliminar a toda la gente y cortar todas las cabezas. Pero la prudencia nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Miren, la prudencia es considerada la madre de las virtudes cardinales. Permite el discernimiento, el verdadero bien en cada circunstancia y elegir los medios adecuados para alcanzarla. Sin los logros incluye que toma decisiones acertadas, la provisión de las consecuencias a largo plazo. Los principales logros y beneficios de actuar con prudencia. ¿Cuántos vamos a actuar con prudencia de ahora en adelante? Toma decisiones asertivas, permite aplicar principios morales a casos particulares sin errores, logra el juicio, logrando un juicio sentado en buen criterio. La provisión, el control de riesgos, actúa para guiar las fortalezas y la templanza. Bueno, un montón de beneficios que trae la prudencia. Por eso, hermanos, Dios le dio a Salomón estas tres cosas. Número uno, sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? Para dirigir, para guiar. ¿Y para qué es la prudencia? Para mientras estamos guiando, no golpeemos a la gente. Y por último, la anchura de corazón. En la Biblia, la anchura de corazón significa aumentar la capacidad emocional, espiritual, para amar, para perdonar, para comprender a Dios y a los demás, eliminando las estrecheces en miradas y el egoísmo y la desconfianza y la amargura. O sea que aquí la palabra de Dios nos enseña que la anchura de corazón nos va a llevar a nosotros a que todos entren en nuestro corazón. Dice que le dio a Salomón mucha prudencia, le dio anchura de corazón como la arena del mar. O sea que en nuestro corazón todos deben de caber.
Es un proceso de madurez espiritual, a menudo descrito como la obra del Espíritu Santo que libera el corazón para servir con mayor alegría y generosidad a los demás. Este versículo de anchura de corazón representa la capacidad extraordinaria para comprender y discernir y gobernar al pueblo de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 3, bien rápido. Las tres dimensiones de la anchura de corazón es la capacidad para comprender, es la mente amplia y capaz de entender asuntos complejos y ver las cosas desde la perspectiva más grande. Proverbios dice, porque Jehová da sabiduría y de la boca viene y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice la palabra. Es la capacidad para amar a los demás. ¿Saben por qué la gente no regresa a la iglesia, hermano? Porque uno de nosotros no tuvo anchura de corazón. ¿Por qué no regresan a nuestros grupos de amistad? Porque uno de nosotros no solamente que no supimos dirigir y tampoco no supimos tener prudencia, sino que no cabían en nuestro corazón. Dice, yo sí, aquí pueden venir todos a mi grupo de amistad, pero aquella persona no, porque huele mal o por esto, por lo otro, o porque hizo tal cosa. Y ya ese corazón está reducido y no tiene lugar para que entren todos. La anchura de corazón que Dios le dio a Salomón es que en el reinado de Salomón todos cupieron en el corazón de Salomón. Por eso es que Dios lo bendijo tanto. Nosotros en la iglesia como siervos de Dios tenemos que tener anchura de corazón para todos los hermanos. Ay, pero es que este hermano me critica. Ah, pero es que ese hermano siempre anda hablando mal. Es que este siempre hace esto. Es que lo descalificamos. Cuando la Biblia nos reta a tener anchura de corazón. Es la capacidad para amar y servir. Va a tocar el piano ya, por favor, para ya ir cerrando. Es la capacidad. En 1 Corintios nuestro corazón es ensanchado. Ensanchad también vosotros, dice la palabra de Dios. Y luego es la capacidad de cumplir el propósito del Señor. El Salmo dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando se ensanchare mi corazón, dice la palabra. Miren, tres cosas bien sencillas, hermano, que si nos vamos a llevar de este seminario, que nos llevemos y le pidamos la sabiduría a Dios para dirigir. Levante sus manos ahí donde está. Que Dios nos dé la sabiduría para dirigir a su pueblo, para dirigir el grupo de amistad que tenemos. Y que Dios nos dé la prudencia. Ya no seamos imprudentes. Ya no dañemos más a la gente. El Señor nos quiere dar prudencia en esta mañana para ser hombres y mujeres prudentes y que edifiquen y que no destruyan. Y por último, que nos dé anchura de corazón, donde todos quepan, no importa cómo se vea, porque Dios no está mirando el aspecto humano. Dios está mirando el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que necesita de Dios, y el día de mañana puede ser un siervo y una sierva del Señor. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos y decirle, Señor, dame sabiduría para dirigir. Y dame esa prudencia, Señor, para no dañar a las personas. Y dame también, Señor, esa anchura de corazón. Que todo Panamá quepa en este corazón. Que todos mis hermanos quepan en este corazón. No importa que me critiquen. No importa que hablen mal de mí. Señor, aquí van a caber y yo no me voy a enganchar. Porque ellos necesitan todavía un encuentro con Dios. Pero el día de mañana que ellos tengan ese encuentro, ellos van a reconocer, Señor, que todo lo que queremos es el bien para ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Mientras se prepara el siguiente conferencista, vaya pasando, por favor. Quiero hacer una oración breve ahí donde están. Si se pueden poner de pie, Padre, en el